Nunca imaginé que un simple mensaje de texto podría sacudir mi mundo de manera tan profunda. Era un martes por la tarde, y el sol se filtraba débilmente a través de las cortinas de la sala. Yo estaba sentada en mi sillón favorito, con una taza de café todavía humeante entre las manos, cuando mi teléfono vibró. Al principio pensé que sería un mensaje habitual de mi hijo preguntando por la casa, o tal vez una notificación de algún cliente del restaurante. Pero al abrirlo, mis ojos se llenaron de incredulidad y un nudo se formó en mi garganta. Era Mariana, mi nuera, y su mensaje decía: «Mamá, siento decirte que no eres bienvenida en la fiesta familiar este sábado. Creemos que no es apropiado que asistas». Mis manos temblaban y el café se derramó ligeramente sobre la mesa, como si el universo quisiera acompañar el desbordamiento de emociones que me invadía. No podía entenderlo. ¿Cómo podía ser que después de tantos años de cuidar a mi hijo, de ver crecer a sus amigos, de estar presente en cada cumpleaños y logro familiar, alguien tuviera la autoridad de decidir que no merecía estar allí? Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la ciudad desde mi apartamento en el tercer piso. La primavera estaba en pleno auge, los árboles se mecían suavemente con el viento y las flores del parque cercano parecían celebrar la vida, ajenas a mi tormento interno. Pensé en mi hijo, en los años compartidos, en cada sonrisa que habíamos intercambiado, y sentí una punzada de tristeza que se mezclaba con la rabia. Recordé cuando él era pequeño y llegaba corriendo a la cocina mientras yo cocinaba, pidiéndome que probara el pastel que había preparado. Ahora, ese mismo hijo parecía aceptar las decisiones de su esposa sin cuestionarlas, dejando que ella decidiera quién era digno de estar en la familia y quién no. Sentí como si me hubieran arrancado un pedazo de mi historia, un pedazo de mí misma que siempre había estado entre risas, abrazos y conversaciones nocturnas. Mientras me sentaba de nuevo, apoyando la cabeza en las manos, mi mente viajaba a momentos antiguos, las cenas navideñas en la casa de mis padres, los cumpleaños de mi hijo, las reuniones en las que todos discutíamos y reíamos hasta altas horas de la noche. Cada recuerdo estaba teñido de nostalgia y un leve dolor. Mariana, con su frialdad, había decidido borrar toda esa historia con un simple mensaje, y la sensación de injusticia me envolvía. Me preguntaba si había hecho algo mal, si había dejado escapar alguna señal de debilidad que justificara su desprecio, pero rápidamente descarté esa idea. Yo siempre había tratado de ser una madre amorosa, comprensiva y justa. Si alguien no entendía eso, el problema no era mío. Decidí caminar por el apartamento, dejando que el café se enfriara mientras mi mente ideaba un plan. No podía permitir que un mensaje definiera mi dignidad ni mi lugar en la familia. Pensé en el restaurante que había construido con mis propias manos. Cada ladrillo, cada mesa, cada sonrisa de los clientes representaba años de esfuerzo y sacrificio. Allí, yo era respetada, valorada y reconocida por mi trabajo, y no por la aprobación de alguien que no entendía el valor de lo que había logrado. Recordé al gerente del restaurante, don Luis, un hombre que siempre me saludaba con respeto y admiración, sin saber que yo era la dueña real detrás de cada decisión y cada detalle del lugar. Esa idea me dio una chispa de esperanza. Si no podía entrar en una simple fiesta familiar, al menos podía demostrar con hechos que mi valor no dependía de invitaciones ni títulos familiares, sino del legado que había construido con dedicación y pasión. Mientras pensaba en esto, un pensamiento travieso y liberador comenzó a formarse en mi mente. Podía aparecer en la fiesta, sí, pero de una manera que nadie esperaba. Podía usar mi presencia en el restaurante como un recordatorio silencioso de quién era realmente. Mis labios se curvaron en una leve sonrisa, mezcla de desafío y satisfacción anticipada. La tristeza seguía ahí, pero la determinación era más fuerte. Me prepararía, me vestiría con elegancia y caminaría con la frente en alto, mostrando que la dignidad y el respeto no se mendigan, se ganan. Y si alguien, como Mariana, pensaba que podía ignorarme, aprendería que los años de esfuerzo, amor y trabajo tienen un peso que no se puede borrar con simples palabras. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los edificios y la ciudad comenzaba a encender sus luces, supe que estaba a punto de escribir un capítulo inesperado en la historia de mi familia. Uno en el que ya no sería la víctima silenciosa, sino la mujer que reclama lo que por derecho le pertenece. Durante los días que siguieron al mensaje de Mariana, cada mañana despertaba con una mezcla de ansiedad y determinación. El recuerdo de sus palabras me quemaba como una llama constante, pero al mismo tiempo me impulsaba a planear con cuidado cada movimiento. Caminaba por el restaurante antes de abrir, revisando las mesas,
ajustando los manteles y asegurándome de que cada detalle estuviera perfecto. Allí, entre el aroma del café recién molido y el suave murmullo de la cocina, encontraba una especie de consuelo. Era mi reino, mi refugio, y cada gesto de respeto de los clientes me recordaba que mi valor no dependía de la aprobación de nadie más, ni siquiera de mi propia familia. Mientras colocaba cuidadosamente los cubiertos en una mesa cerca de la ventana, no podía evitar imaginar la escena que se avecinaba en la fiesta familiar. Visualizaba a Mariana recibiéndome con sorpresa, a mi hijo con una mezcla de culpa y confusión, y a los demás miembros de la familia preguntándose cómo había llegado allí. Pensaba en mi vestimenta, en cada detalle de mi apariencia, porque sabía que la primera impresión sería crucial. Quería proyectar seguridad, elegancia y una autoridad natural, algo que dejara claro que no estaba allí para pedir permiso, sino para reclamar el respeto que me pertenecía. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente la conversación que quizás tendría que enfrentar. «No eres bienvenida», repetía en mi cabeza, y luego respondía con firmeza. «No necesito tu aprobación para existir en la vida de mi hijo. Soy la madre que lo crió, la mujer que construyó todo lo que ves a tu alrededor, y mi dignidad no se discute». A veces hablaba en voz alta frente al espejo, ajustando la postura, practicando la mirada, el tono de voz, incluso la sonrisa que usaría para mantener la calma sin perder autoridad. Cada ensayo me hacía sentir más fuerte, más preparada, como si cada palabra y cada gesto fueran herramientas que me permitirían abrirme paso a través de la arrogancia y el desprecio de Mariana. Al mismo tiempo, no podía evitar sentir un atisbo de tristeza y nostalgia. Recordaba las reuniones familiares pasadas, cuando todos se sentaban alrededor de la mesa, riendo, compartiendo historias, y como Mariana había llegado a la familia con una presencia dominante y fría, reemplazando lentamente los lazos que yo había tejido con cariño. Pensaba en mi hijo, atrapado entre la lealtad hacia su esposa y el amor hacia su madre, y comprendía que no era un enemigo, sino una víctima de circunstancias que él mismo no había elegido completamente. Esta comprensión me permitió templar mi corazón, transformando la ira en una determinación serena y calculada. Decidí que el restaurante también sería mi aliada. Planeé aparecer en la fiesta sin anunciar mi llegada, como alguien que entra con confianza y seguridad. Sabía que el gerente del restaurante, don Luis, siempre me reconocía y saludaba con respeto. Él sería un recordatorio silencioso de que mi autoridad y reconocimiento no dependían de Mariana ni de la aprobación de la familia. Mientras pensaba en esto, incluso imaginaba la expresión de sorpresa en los rostros de los invitados al ver cómo una mujer, que ellos creían excluida, entraba con la dignidad de quien sabe quién es realmente. Cada detalle de mi preparación se volvió un ritual casi sagrado. Elegí un vestido que combinara elegancia y sobriedad, un color cálido que resaltara mi presencia sin ser ostentoso. Me aseguré de que mi cabello estuviera impecable y que mi maquillaje resaltara mis rasgos de manera natural. Practiqué sonrisas cálidas pero firmes, miradas directas y gestos suaves que transmitieran seguridad. Cada paso era una declaración silenciosa. No estaba allí para pedir disculpas ni perdón, estaba allí para ser vista, reconocida y respetada. Finalmente, la noche anterior a la fiesta, me senté en el salón de mi apartamento, mirando a través del ventanal la ciudad iluminada. Respiré profundamente y sentí como una mezcla de nervios y emoción recorría mi cuerpo. No era solo una simple fiesta, era una prueba de mi dignidad, un momento para mostrar que la vida y el esfuerzo de una mujer no pueden ser borrados por la arrogancia de otra. Mi mente estaba clara, mi corazón fuerte, y cada fibra de mi ser lista para enfrentar lo que viniera. Esa noche me dormí con una sensación de paz inesperada, sabiendo que al día siguiente, cuando cruzara la puerta de ese lugar, no sería la madre rechazada, sino la dueña de mi propio destino, la mujer que reclama su lugar con gracia y autoridad. El sábado llegó con una mezcla de nervios y anticipación. Desde temprano, el aroma del café recién hecho y el perfume de las flores del mercado se mezclaban en mi apartamento, creando un ambiente que parecía tranquilizar mis pensamientos agitadas. Me vestí cuidadosamente, repasando cada detalle frente al espejo. El vestido azul oscuro que elegí caía con elegancia sobre mis hombros, el maquillaje era sutil pero resaltaba mis ojos y labios, y mis zapatos, aunque cómodos, tenían un toque de sofisticación que daba presencia a cada paso. Respiré hondo, sintiendo como la mezcla de ansiedad y determinación se convertía en una especie de coraje silencioso que me impulsaba a salir de casa con la frente en alto. Al llegar al lugar de la fiesta, un restaurante que Mariana había reservado con toda su confianza, sentí una especie de cosquilleo en el estómago. La entrada estaba decorada con globos y guirnaldas,
y el bullicio de las conversaciones y risas familiares me envolvía. Escuché a algunos invitados hablar de manera animada, ajenos a mi presencia, mientras yo caminaba con paso firme hacia la puerta principal. Tomé aire y empujé suavemente, entrando como cualquier invitada, pero con un aura que no pasaba desapercibida. Mis ojos buscaron a Mariana primero. Su rostro se congeló al reconocerme, una mezcla de sorpresa, molestia y algo que parecía miedo contenido. Su sonrisa desapareció por completo, y el gesto rígido de sus manos transmitía una tensión que podía cortar el aire. Mi hijo apareció segundos después, y la expresión en su rostro era complicada. Había culpabilidad, pero también admiración. Tal vez no esperaba que yo reaccionara con tanta seguridad y calma. «Mamá», comenzó, pero yo levanté una mano suavemente, indicándole que no era momento de disculpas, sino de presencia firme. Caminé lentamente hacia el centro del salón, observando cómo los invitados me miraban con curiosidad. Algunos reconocían en mi porte y elegancia a alguien que emanaba autoridad. Otros simplemente veían a una mujer desconocida que parecía irradiar confianza y dignidad. Don Luis, el gerente del restaurante, apareció en ese instante y al verme hizo una reverencia respetuosa. «Señora, es un honor tenerla aquí», dijo con una voz que resonaba con admiración sincera. Un murmullo recorrió la sala, todos voltearon a mirarnos, y en ese momento quedó claro que yo no era cualquier invitada. Yo era la dueña de aquel lugar, el verdadero corazón que mantenía vivo aquel espacio. Mariana retrocedió ligeramente, su arrogancia desapareciendo frente a la evidencia tangible de mi autoridad. Intentó recuperar control con una sonrisa forzada, pero su mirada traicionaba la inseguridad. Algunos familiares comenzaron a susurrar entre ellos, sorprendidos por la escena. La mujer que habían creído excluida estaba allí, y no de manera pasiva, sino con un porte que imponía respeto. Mi hijo se acercó a mí, con una mezcla de alivio y orgullo, y susurró: «Nunca dejé de admirarte, mamá». Mi corazón se suavizó un instante. El gesto sencillo de reconocimiento bastaba para validar todo lo que había hecho, todo lo que había planeado y todo lo que estaba viviendo en ese momento. Caminé hacia la mesa principal, mis pasos resonando ligeramente sobre el piso de madera, y me senté con calma. Mariana permaneció de pie, dubitativa, mientras los demás invitados me ofrecían miradas que oscilaban entre respeto y admiración. No dije nada al principio. Dejé que el silencio hablara, que mi presencia llenara el espacio. Poco a poco, las conversaciones retomaron su curso, pero ya nada era igual. Mi aparición había cambiado la dinámica de la fiesta, había alterado la jerarquía invisible que Mariana había intentado imponer. Y mientras observaba a cada uno de ellos, sonriendo con serenidad, comprendí que la verdadera fuerza no estaba en la invitación que me negaron, sino en el poder de mi propia dignidad, en la capacidad de presentarme ante el mundo tal como soy, dueña de mi vida, de mis logros y del respeto que merezco. La música suave que llenaba el restaurante aquella tarde parecía diluirse frente a la tensión palpable que flotaba en el aire. Cada invitado, cada familiar, había comenzado a notar un cambio sutil, casi imperceptible al principio. La mujer que habían creído no digna de asistir a la fiesta ahora se movía con una autoridad que nadie podía ignorar. Mariana, de pie cerca de la mesa principal, cruzó los brazos con una rigidez que delataba su incomodidad. Sus labios temblaban levemente, como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra lograba salir. Era evidente que su plan para controlar la situación se estaba desmoronando frente a mis ojos, y la mirada de sorpresa mezclada con miedo en su rostro me otorgaba una satisfacción silenciosa, una confirmación de que mi estrategia había funcionado. Mi hijo permanecía a mi lado, observando con una mezcla de culpa, admiración y alivio. Susurra: «Mamá, no esperaba que…», y se detiene, como si las palabras fueran insuficientes para expresar la confusión que sentía. Asiento con suavidad, transmitiendo calma, pero también dejando claro que no necesitaba su defensa. Mi presencia misma era suficiente para establecer mi autoridad. La sala estaba llena de murmullos, susurros que crecían a medida que más invitados comprendían que yo no era solo la madre de la familia, sino alguien con un peso tangible en aquel lugar, alguien que había construido un espacio que ahora ellos ocupaban con respeto o temor. Cada gesto mío, cada movimiento, parecía amplificar la verdad que Mariana había querido ocultar. Yo era la dueña del restaurante, la figura central que mantenía vivo el lugar, y la evidencia estaba ante sus propios ojos. Decidí no precipitarme. Quería que el efecto se desarrollara de manera natural, que cada familiar y cada invitado procesara la situación por sí mismo. Mientras sostenía una copa de agua y miraba alrededor,
Pude percibir los cambios en las expresiones faciales. Algunos se inclinaban levemente hacia mí, como buscando un gesto de aprobación. Otros intercambiaban miradas cargadas de sorpresa, intentando comprender cómo alguien a quien creían excluida había logrado imponerse sin palabras altisonantes ni gestos agresivos. Mariana, por su parte, empezaba a mostrar signos de desesperación contenida. Su plan de exclusión había fracasado de manera espectacular, y ahora la perspectiva de perder control sobre la situación la sumía en una tensión casi visible. Cada segundo que pasaba reforzaba la autoridad que emanaba de mi presencia, y la diferencia entre ella y yo se volvía más evidente para todos los presentes. En un intento de retomar alguna forma de control, Mariana dio un paso adelante y trató de hablar, pero su voz sonaba vacía, insegura. «Mamá, no esperaba que vinieras». La frase quedó suspendida en el aire, incompleta y débil, porque no había manera de revertir la impresión que ya había causado. Tomé aire, calmada, y respondí con serenidad. No vine a pedir permiso ni disculpas. Vine a estar presente, como madre y como mujer que ha construido todo lo que ves aquí. Mis palabras resonaron con firmeza y claridad, y la sala quedó en silencio unos instantes, como si cada persona necesitara asimilar la verdad que acababan de escuchar. Los murmullos continuaron, pero ahora cargados de respeto, y la atención se centró completamente en mí. Don Luis, el gerente, apareció nuevamente, caminando hacia mí con una sonrisa respetuosa y un gesto de reconocimiento. «Señora, es un honor tenerla en nuestro restaurante. Todo está listo para usted y sus invitados». La reverencia, aunque pequeña, fue suficiente para dejar claro a todos que no solo tenía derecho a estar allí, sino que era alguien fundamental para el lugar que estaban ocupando. Mariana retrocedió, sus manos temblorosas, incapaz de sostener la compostura. Algunos familiares intercambiaron miradas cómplices conmigo, comprendiendo finalmente que habían subestimado mi papel y mi autoridad. Cada movimiento mío, cada respiración tranquila y segura, se convirtió en un recordatorio silencioso de que el respeto se gana con trabajo, constancia y dignidad, no con prohibiciones ni manipulación. Mientras observaba la escena, una mezcla de emociones me recorrió: satisfacción, alivio, pero también una ternura inesperada al ver a mi hijo a mi lado, reconociendo sin palabras que yo siempre había estado allí, trabajando, construyendo y sosteniendo a la familia y al restaurante. Esa mirada silenciosa de entendimiento entre madre e hijo fue más poderosa que cualquier confrontación verbal. Era el reconocimiento que había esperado durante años. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Mariana había perdido su control, la familia había aprendido una lección silenciosa, y yo me había reafirmado no solo como madre, sino como mujer fuerte, digna y respetada. La tensión se transformó en un respeto inevitable, y la fiesta continuó, pero con un nuevo equilibrio de poder que nadie podía ignorar. El ambiente en el restaurante se volvió denso en un instante. Mariana, quien hasta ese momento había tratado de mantener cierta compostura, dio un paso atrás, sus ojos abiertos de par en par. Era evidente que su confianza se había quebrado por completo. Yo la miré con calma, como quien observa a alguien a punto de descubrir una verdad que cambiará todo. Don Luis, el gerente, se acercó y, con una reverencia que no dejaba lugar a dudas, dijo en voz alta, para que todos los presentes escucharan: «Señora, quiero recordarle a todos que esta es su propiedad. Usted es la dueña de este restaurante, y es un honor tenerla aquí». Un murmullo recorrió la sala, un crescendo de sorpresa y admiración. Los invitados intercambiaban miradas incrédulas. Algunos comenzaron a susurrar: «La dueña. ¿Pero cómo es posible? No lo puedo creer». Mariana, atrapada entre la incredulidad y la rabia contenida, intentó reaccionar, pero ninguna palabra salió con fuerza. Sus labios temblaban, sus manos buscaban algún soporte invisible, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo, enojo y humillación. Era la prueba tangible de que su intento de excluirme no solo había fallado, sino que había subestimado completamente mi autoridad y mi importancia. Tomé un sorbo de mi copa de agua y dejé que el silencio hablara por mí. No necesitaba gritar ni exigir respeto. Mi presencia y la confirmación del gerente eran suficientes para imponer la verdad. Cada invitado parecía absorber la revelación a su manera. Algunos se inclinaban hacia mí, con respeto renovado. Otros se acercaban a sus familiares para comentar entre susurros, sorprendidos de que la mujer a la que habían considerado débil y excluida fuera, de hecho, la figura central que sostenía el lugar con su esfuerzo y dedicación. La reacción de Mariana fue especialmente significativa.
Su arrogancia habitual se había transformado en vulnerabilidad. La mujer que había intentado controlar la dinámica familiar se encontró sin herramientas, enfrentando la realidad de que el poder verdadero no se impone con palabras frías, sino con hechos sólidos y constancia. Mi hijo se acercó nuevamente y susurró: «Mamá, no sabía que lo habías hecho todo tú». Su voz estaba cargada de admiración y un dejo de culpa por no haber defendido mi posición antes. Le sonreí con ternura, sin necesidad de palabras, porque en ese momento, la comunicación entre nosotros no requería explicación. El entendimiento y el reconocimiento eran mutuos y profundos. Miré alrededor y observé cómo algunos familiares comenzaban a inclinar la cabeza, aceptando con respeto la verdad que hasta ese momento ignoraban. La fiesta ya no era simplemente un evento para celebrar, se había transformado en una lección silenciosa de respeto, dignidad y reconocimiento del esfuerzo verdadero. Mariana finalmente logró hablar, su voz temblorosa y débil. No sabía que tú eras la dueña». Sus palabras quedaron suspendidas, incompletas y vacías de poder. Intenté mantener la calma, y con una sonrisa serena pero firme, respondí: «Ahora lo sabes. No se trata solo de quién puede o no puede entrar a una fiesta. Se trata de reconocer el esfuerzo, la dedicación y la dignidad de quienes construyen con sus propias manos». Cada palabra resonaba con claridad, y los murmullos se transformaron en asentimientos silenciosos. La tensión que había llenado la sala minutos antes se convirtió en respeto, admiración y un reconocimiento tácito de mi autoridad y papel en el lugar. La transformación en la actitud de los invitados fue inmediata. Algunos se acercaron para felicitarme por la gestión del restaurante, como si la revelación hubiera abierto una nueva perspectiva sobre mi vida y mis logros. Mariana permaneció allí, atrapada en su propia sorpresa y frustración, mientras su intento de control se desmoronaba frente a todos. Fue un momento de justicia silenciosa, donde no fue necesario recurrir a confrontaciones agresivas ni reproches. La verdad, simple y poderosa, hablaba por sí misma. La noche continuó, pero con una nueva dinámica, un equilibrio donde el respeto y la autoridad quedaban claros, y yo, finalmente, sentí que la dignidad y el reconocimiento que merecía habían sido restaurados, no por la aprobación de otros, sino por la evidencia indiscutible de mi labor, constancia y liderazgo. El ambiente del restaurante se había transformado por completo. Lo que comenzó como una celebración familiar común se había convertido en un escenario donde la verdad y la dignidad reclamaban su lugar. Mariana permanecía de pie cerca de la mesa, inmóvil, con los ojos fijos en mí. Cada intento de ella por recuperar el control se desvanecía ante la evidencia irrefutable de mi autoridad. No necesitaba elevar la voz ni confrontarla directamente. Mi sola presencia, acompañada del reconocimiento de don Luis y la sorpresa de los invitados, era suficiente para demostrar que el poder no se impone con imposiciones, sino con hechos. Al ver su frustración, no pude evitar sentir una mezcla de compasión y satisfacción. Mariana había subestimado lo que significaba construir con esfuerzo y constancia, y ahora se enfrentaba a la cruda realidad de que la exclusión y la arrogancia no podían borrar años de trabajo, sacrificio y amor. Los invitados, inicialmente confundidos y curiosos, comenzaron a comprender la magnitud de lo que sucedía. Algunos se acercaron a felicitarme, reconociendo no solo mi autoridad sobre el restaurante, sino también mi lugar en la familia. Sus palabras eran sinceras y cargadas de respeto. «Nunca imaginé todo lo que has hecho. Es impresionante todo lo que lograste. Tu dedicación es admirable». Cada comentario reforzaba mi posición y validaba el camino que había elegido seguir, un camino de dignidad, trabajo y paciencia. Mi hijo, a mi lado, me miraba con orgullo. Su mirada decía más que cualquier palabra. Me reconocía, comprendía y respetaba como madre y como mujer que había logrado todo por sí misma. Él también entendía la lección que Mariana estaba recibiendo en ese momento, la importancia de respetar a quienes construyen, quienes trabajan duro, quienes lideran con ejemplo y no con imposiciones. La tensión que había existido entre madre e hijo se disipó en un instante, reemplazada por un vínculo reforzado, silencioso pero indestructible, que demostraba que el amor y el respeto no se negocian, se merecen. Mariana finalmente bajó la cabeza, derrotada, como si aceptara su fracaso. Sus intentos de humillarme habían fracasado estrepitosamente, y la sala estaba llena de miradas que reflejaban admiración por mi entereza. En ese momento, comprendí que no se trataba solo de la fiesta ni de su rechazo inicial. Se trataba de establecer un precedente, de demostrar que la dignidad y el respeto no son regalos, sino derechos ganados con esfuerzo y constancia. Me levanté suavemente,
caminando hacia ella con pasos firmes pero calmados. «Mariana», dije con voz serena, «no vine a pelear, ni a reprochar. Solo vine a estar presente, a mostrar que el respeto se gana con hechos, no con palabras vacías». Sus ojos reflejaban humillación y finalmente comprensión, aunque no pronunciara una sola palabra. Los invitados continuaron observando, conscientes de la transformación que acababa de ocurrir. La tensión se convirtió en admiración, y el aire se llenó de un respeto silencioso pero palpable. Cada gesto mío, cada palabra calmada, reforzaba la autoridad que emanaba de mi presencia. Era un recordatorio de que, aunque otros intenten minimizar o excluir, el verdadero valor siempre se manifiesta en la constancia, la dedicación y la integridad de cada persona. Finalmente, la fiesta continuó, pero con un equilibrio nuevo y genuino. Mariana permaneció a distancia, aceptando tácitamente su derrota, mientras yo disfrutaba de la compañía de aquellos que comprendían y valoraban mi esfuerzo. Mi hijo se sentó a mi lado, y en un gesto simple pero significativo, tomó mi mano y la apretó suavemente, transmitiendo orgullo y cariño. En ese momento, comprendí que la verdadera victoria no estaba en humillar ni castigar, sino en demostrar con calma y dignidad quién soy, y en enseñar que el respeto y la autoridad se ganan con hechos, no con imposiciones ni arrogancia. Esa noche, mientras la música llenaba de nuevo el restaurante, sonreí con serenidad. La lección había sido clara para todos. La verdadera fuerza reside en la constancia, el esfuerzo y la dignidad. Y aunque la familia había intentado negarlo, la evidencia estaba delante de sus ojos. Yo no solo había asistido a la fiesta, sino que había reafirmado mi lugar como madre, como mujer y como la dueña del restaurante que con tanto esfuerzo había construido. La historia de esa noche se grabó en mi memoria y en la de todos los presentes. Un recordatorio de que la arrogancia y la exclusión jamás pueden superar la verdad y la constancia de quien sabe quién es realmente. Después de la revelación, el ambiente en el restaurante comenzó a suavizarse lentamente. Las miradas de sorpresa y admiración fueron reemplazadas por sonrisas tímidas y conversaciones más cálidas. Algunos familiares se acercaron a mí con disculpas contenidas, con gestos de reconocimiento que hablaban más que cualquier palabra. Yo los recibí con tranquilidad, sin rencor, porque entendía que la lección que acababan de aprender necesitaba tiempo para asentarse en sus corazones. La tensión inicial había dado paso a una sensación de alivio y respeto, y poco a poco la familia comenzó a reconstruir la cercanía que parecía perdida por un mensaje impulsivo y decisiones apresuradas. Mi hijo, sentado frente a mí, me miraba con una mezcla de orgullo y ternura. Su mano rozó la mía, y en ese simple gesto percibí la gratitud y el amor que a veces no necesitaban palabras. «Mamá», dijo en voz baja, «nunca imaginé que podrías manejar todo esto con tanta calma y fuerza». Su comentario me hizo sonreír. No era la aprobación lo que buscaba, sino la certeza de que él comprendía la importancia de la dignidad y el respeto. Mientras tanto, otros familiares se acercaban lentamente, ofreciendo palabras sinceras. «Lamento haberte juzgado tan rápido. Ahora entiendo cuánto esfuerzo has puesto en todo. Eres increíble por mantener la calma y la autoridad». Cada expresión reforzaba la idea de que el respeto verdadero no se exige, se gana con hechos, paciencia y constancia. Mariana permanecía un poco apartada, observando sin intervenir. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración y aprendizaje. Finalmente comenzaba a comprender que la arrogancia y los intentos de exclusión no podían prevalecer frente a la evidencia de esfuerzo y liderazgo. Aunque no dijo una sola palabra, su actitud cambió sutilmente. La rigidez desapareció, y en su lugar surgió una aceptación silenciosa de la realidad. En ese instante, comprendí que el verdadero poder no estaba en demostrar superioridad mediante confrontación, sino en la manera en que uno se mantiene firme, digna y coherente frente a las adversidades y la injusticia. Los invitados, testigos de todo lo sucedido, comenzaron a relajarse y a disfrutar de la celebración con un nuevo entendimiento. Algunos comentaban en voz baja entre ellos cómo la situación les había enseñado una lección sobre el respeto y la valoración del esfuerzo ajeno. Las risas volvieron al ambiente, pero con una nota distinta, ahora cargadas de respeto, reconocimiento y una sensación de armonía renovada. Cada gesto, cada sonrisa, reforzaba la idea de que la familia podía reconstruirse, que los malentendidos podían resolverse y que la dignidad de cada individuo debía ser reconocida y valorada. En un momento, mi hijo se levantó y se acercó a Mariana. No era un gesto de reproche, sino de reconciliación silenciosa. «Mariana», dijo con voz tranquila, «todos cometemos errores, pero creo que hemos aprendido algo importante hoy».
Mariana asintió, visiblemente conmovida, y se sentó nuevamente, más relajada, aunque aún consciente de la lección que había recibido. Observé la escena y sentí una profunda satisfacción. La familia estaba empezando a comprender que el respeto y la armonía no se imponen, sino que se construyen día a día, con paciencia, comunicación y reconocimiento del esfuerzo de los demás. Yo permanecí sentada, disfrutando de cada detalle de la escena. Las conversaciones que fluían con naturalidad, las sonrisas compartidas, los gestos de complicidad entre madre e hijo y entre familiares que habían aprendido a valorar lo que antes daban por sentado. La sensación de triunfo no estaba en humillar ni en castigar, sino en presenciar cómo el entendimiento y la reconciliación comenzaban a tomar forma. Era un triunfo silencioso, profundo y lleno de significado, que fortalecía los lazos familiares y dejaba claro que la dignidad, la paciencia y el esfuerzo nunca pasan desapercibidos. La noche avanzaba, y la música suave llenaba el restaurante mientras todos disfrutaban de la comida y de la compañía. Observé a Mariana interactuar con más calma, intentando integrarse y participar de manera respetuosa. Mi hijo me dedicó una mirada cómplice y sonrió, como diciendo que todo estaba bien, que el equilibrio se había restaurado y que el mensaje de respeto y reconocimiento había sido comprendido. Ese momento me recordó que, aunque la vida pueda presentar injusticias y malentendidos, la verdadera fuerza reside en mantener la calma, la dignidad y la coherencia, enseñando con el ejemplo y no con la confrontación. Al final de la velada, mientras los invitados comenzaban a despedirse, recibí abrazos sinceros, palabras de admiración y gestos de gratitud. Sentí que la lección se había transmitido de manera efectiva. La autoridad, el respeto y el valor personal no dependen de la aprobación de los demás, sino de la manera en que uno actúa con integridad y constancia. La familia había aprendido, quizás de manera más profunda que nunca, que subestimar a alguien por apariencia o prejuicios puede llevar a errores y que la verdadera fuerza y reconocimiento se encuentran en los hechos, no en las palabras vacías. Esa noche, mientras observaba el restaurante lleno de risas y armonía, supe que habíamos dado un paso importante hacia una familia más consciente, respetuosa y unida. Conforme avanzaba la noche, la tensión inicial había desaparecido, dejando paso a un ambiente cálido y lleno de emociones genuinas. La familia comenzó a interactuar de manera diferente, más cercana, más consciente del valor de cada uno. Vi a mi hijo acercarse a Mariana y a otros familiares, compartiendo risas y anécdotas que antes habrían pasado desapercibidas. Era como si la revelación de mi autoridad y la evidencia de mi esfuerzo hubieran liberado a todos de las pequeñas tensiones que cargaban, permitiendo que el afecto y la comunicación fluyeran con naturalidad. La sensación de armonía era palpable, y cada gesto de cercanía reforzaba la idea de que el respeto y la valoración mutua podían reconstruirse, incluso después de malentendidos y conflictos. Me acerqué a la mesa principal, donde algunos familiares más jóvenes se sentaban, aún con cierta timidez. Les sonreí y les hablé con calma. Recuerden que el respeto y la comprensión son el verdadero pegamento de nuestra familia. Cada uno de nosotros tiene un papel importante, y cada esfuerzo merece ser reconocido. Sus miradas se llenaron de admiración y quizás de un entendimiento más profundo. No era necesario imponer autoridad, bastaba con comunicar con sinceridad y firmeza, dejando que las palabras y la actitud hablaran por sí mismas. Los más jóvenes parecían reflexionar sobre el significado de mis palabras, y un silencio respetuoso llenó el espacio antes de que se unieran nuevamente a la conversación con sonrisas más confiadas y gestos de afecto genuinos. Mi hijo me tomó de la mano y me condujo hacia un rincón más tranquilo del restaurante, lejos del bullicio, para poder conversar en privado. «Mamá», dijo con voz baja, «ahora entiendo todo lo que has hecho por nosotros, por la familia y por el restaurante. A veces nos dejamos llevar por las apariencias y olvidamos reconocer el esfuerzo de los demás. Gracias por mostrarnos con tanta claridad lo que significa la dignidad y el respeto». Sus palabras me conmovieron profundamente. No era la admiración por mi posición lo que me llenaba de orgullo, sino la certeza de que estaba enseñando una lección vital, que la verdadera autoridad y reconocimiento se ganan con esfuerzo, paciencia y coherencia, no con imposiciones o manipulación. Mientras hablábamos, observé a Mariana interactuar con los invitados. Sus movimientos eran más suaves, sus palabras más cuidadosas. Aunque aún parecía procesar la lección recibida, había un cambio en su actitud. Comenzaba a comprender que el respeto no se demanda, se gana, y que subestimar a alguien por prejuicios o arrogancia solo conduce a la incomprensión y al fracaso. Esa transformación silenciosa me llenó de satisfacción. No buscaba humillarla, buscaba que comprendiera, y la evidencia de mi autoridad,
junto con el reconocimiento de todos, había logrado transmitir el mensaje de manera más efectiva que cualquier confrontación directa. El ambiente se volvió aún más íntimo cuando algunos familiares comenzaron a compartir recuerdos del pasado, risas mezcladas con lágrimas. Comentaban anécdotas de la infancia de mi hijo, de momentos familiares que habían quedado grabados en la memoria colectiva, y cómo cada experiencia había contribuido a formar los lazos que hoy estaban presentes. Me uní a ellos, escuchando y sonriendo, sintiendo cómo la conexión emocional se fortalecía con cada relato. Era un recordatorio de que, más allá de las diferencias y conflictos, la familia podía encontrar puntos de unión basados en el afecto, la comprensión y el respeto mutuo. En un momento, me acerqué a Mariana y le extendí la mano con una sonrisa serena. No guardo rencor, le dije suavemente. Todos podemos aprender, y esta noche es una oportunidad para hacerlo. Sus ojos reflejaron sorpresa y un atisbo de gratitud. Aceptó mi gesto con timidez, y ese simple acto de reconciliación silenciosa fortaleció la idea de que los conflictos no siempre necesitan ser confrontaciones agresivas para resolverse. La humildad, la apertura y la disposición a reconocer errores pueden transformar incluso las situaciones más tensas en momentos de aprendizaje y conexión. La noche avanzaba y la música llenaba nuevamente el restaurante, ahora con una atmósfera de armonía y cercanía. Los invitados compartían risas, historias y gestos de cariño, y yo sentí una profunda satisfacción al ver que la familia había aprendido algo valioso. La dignidad, la paciencia y el respeto mutuo son los pilares que sostienen cualquier relación, y que el reconocimiento del esfuerzo de los demás fortalece los lazos y construye un ambiente de amor y comprensión. En ese momento, comprendí que mi papel no era solo el de madre y dueña del restaurante, sino también el de guía silenciosa que enseña con hechos, paciencia y coherencia, mostrando que el respeto verdadero se gana y se mantiene con integridad y esfuerzo constante. A medida que la velada avanzaba, la atmósfera se volvió cálida y reconfortante. Las conversaciones, antes cargadas de tensión, ahora fluían con naturalidad y risas genuinas. Los familiares compartían anécdotas, recordando momentos felices y difíciles, y en cada relato se percibía un entendimiento más profundo entre todos. Era como si la revelación de mi autoridad y la demostración de mi constancia hubieran creado un espacio donde la familia podía reconectar, comprender y valorar la dedicación de cada miembro. La sensación de armonía era palpable, y cada gesto de afecto, cada abrazo y sonrisa, reforzaba los lazos que parecían debilitados por malentendidos y orgullo. Mi hijo permanecía a mi lado, su mano descansando sobre la mía, transmitiendo orgullo y cariño sin necesidad de palabras. Sus ojos reflejaban gratitud y admiración, y en ese momento sentí que la lección había llegado a su corazón. El respeto, la dignidad y el reconocimiento no se imponen, se ganan con esfuerzo, paciencia y coherencia. Me recordó también que mi papel no solo era el de madre, sino también el de ejemplo vivo de constancia y fortaleza. Verlo comprender la importancia del respeto hacia los demás y hacia uno mismo era, sin duda, uno de los logros más valiosos de aquella noche. Mariana, por su parte, comenzó a participar de la conversación de manera más serena. Su actitud había cambiado. Ya no buscaba dominar ni controlar, sino aprender y adaptarse. Aceptaba, aunque de manera silenciosa, que había subestimado tanto a mí como a otros miembros de la familia. Su postura se suavizó, y aunque aún podía percibirse una mezcla de sorpresa y humildad en su rostro, estaba claro que había comenzado un proceso de reflexión. Este cambio silencioso era, quizás, más valioso que cualquier disculpa verbal. Era un reconocimiento genuino del valor y esfuerzo que hasta entonces había ignorado. El resto de los invitados comenzaron a integrarse más, compartiendo gestos de cercanía y respeto. Se notaba cómo la revelación sobre mi papel como dueña del restaurante había cambiado la percepción que tenían sobre mí, y cómo esto influía en sus interacciones con el resto de la familia. Las miradas de admiración y respeto reemplazaron cualquier gesto de indiferencia o subestimación. Cada risa, cada conversación, cada gesto de afecto reflejaba la lección aprendida, que la autoridad y el reconocimiento auténticos no dependen de la imposición, sino del esfuerzo, la constancia y la coherencia. En un momento de calma, me levanté y me dirigí hacia el centro del salón, donde toda la familia podía verme claramente. Con voz serena, dije, esta noche no se trata de victorias ni derrotas, sino de comprender que cada uno de nosotros tiene un valor único y que el respeto se gana con acciones y no con palabras vacías. Aprender a valorar el esfuerzo de los demás fortalece los lazos y construye una familia más unida y consciente. Mis palabras fueron recibidas con atención y asentimientos silenciosos.
Era evidente que habían llegado al corazón de quienes me escuchaban. Los gestos de reconciliación continuaron, con abrazos, palabras sinceras y sonrisas compartidas. La tensión que había marcado el inicio de la fiesta desapareció por completo, reemplazada por un sentido profundo de respeto y unidad. Mi hijo me miró con complicidad y orgullo, y pude percibir en su rostro que comprendía la importancia de la lección aprendida y que él también sería un vehículo para transmitirla dentro de la familia. Finalmente, Mariana se acercó a mí con cierta timidez. «Gracias por mostrarnos lo importante que es valorar y respetar a los demás», dijo con voz baja pero firme. Asentí suavemente, aceptando su gesto, y comprendí que la humildad y la disposición a aprender podían transformar incluso a quien parecía más arrogante. Ese momento silencioso de reconocimiento mutuo cerró un ciclo de tensión y abrió un camino hacia la reconciliación y la comprensión, donde la familia podía reconstruirse sobre bases más sólidas, basadas en el respeto, la valoración y la dignidad de cada individuo. La noche continuó con conversaciones cálidas, risas compartidas y gestos de cariño que confirmaban la transformación. Sentí una satisfacción profunda al ver cómo la familia, a pesar de los conflictos iniciales, había comenzado a entender el valor del respeto, la paciencia y la constancia. La lección estaba aprendida. La autoridad y el reconocimiento verdadero se ganan con acciones, esfuerzo y coherencia, y la armonía familiar se fortalece cuando cada miembro reconoce y valora el esfuerzo de los demás. Esa noche quedaría en la memoria de todos como un recordatorio de la fuerza de la dignidad, el esfuerzo y la paciencia, y de cómo incluso los conflictos más tensos pueden transformarse en oportunidades para crecer y reconectar con quienes amamos. Al amanecer del domingo, el restaurante se encontraba en calma después de la celebración de la noche anterior. La luz del sol entraba suavemente por los ventanales, iluminando las mesas y los rincones que habían sido testigos de la revelación y de la reconciliación familiar. Todo parecía brillar con una claridad renovada, como si cada rayo de sol hubiera barrido los restos de tensión y dejado un ambiente cálido y acogedor. Caminé lentamente entre las mesas, observando los detalles del lugar, los manteles perfectamente colocados, las flores frescas en los centros de mesa y el aroma del pan recién horneado que impregnaba el aire. Cada pequeño detalle recordaba el esfuerzo constante que había invertido para mantener el restaurante como un espacio de trabajo y de encuentro familiar. Mi hijo apareció a mi lado, sonriendo con complicidad. «Mamá, todo parece diferente hoy, ¿no?», dijo, con la mezcla de orgullo y alivio que siempre llevaba en la mirada. Asentí, sintiendo cómo la calma y la armonía habían reemplazado la tensión de la noche anterior. «Sí, hijo. Todo ha cambiado, no por lo que hicimos la noche pasada, sino por lo que todos hemos aprendido y comprendido. La familia, como este lugar, se construye con cuidado, esfuerzo y respeto mutuo», respondí con voz suave, dejando que mis palabras fluyeran con sinceridad. Su mano se posó sobre la mía y sentí una calidez profunda, un lazo reforzado que la experiencia de la noche anterior había cimentado. Mientras conversábamos, algunos miembros de la familia comenzaron a llegar al restaurante para desayunar juntos. Sus rostros reflejaban serenidad y gratitud, y sus palabras mostraban una comprensión más profunda de la importancia del respeto y la valoración mutua. «Gracias por todo, por mostrarnos lo que significa trabajar con dedicación y vivir con dignidad», dijo uno de mis sobrinos, y su comentario resonó en la sala con un eco que me llenó de satisfacción. Cada interacción, cada gesto de gratitud, reforzaba la lección aprendida, que el reconocimiento del esfuerzo ajeno no solo fortalece la familia, sino que también construye un ambiente de armonía y respeto duradero. Mariana se acercó con cautela, pero con una actitud diferente a la de la noche anterior. Sus ojos reflejaban humildad y un intento genuino de conectarse de manera positiva. «Mamá, quería decirte que he aprendido mucho. Lamento mi actitud de ayer y espero poder enmendarlo», dijo con sinceridad. Asentí con una sonrisa cálida, aceptando su gesto y mostrando que el perdón y la comprensión podían transformar incluso los errores más difíciles en oportunidades de crecimiento. Este momento silencioso, cargado de significado, consolidó la reconciliación familiar y demostró que la verdadera autoridad y respeto no se imponen con confrontación, sino con paciencia, constancia y dignidad. El desayuno comenzó con un ambiente relajado y lleno de conversaciones amables. La familia compartía historias, risas y recuerdos, fortaleciendo los lazos que habían sido tensos la noche anterior. Cada sonrisa y cada gesto de complicidad reflejaban la transformación de la relación entre los miembros de la familia. Observé con satisfacción cómo la armonía se había instaurado
y como el respeto mutuo y el reconocimiento del esfuerzo de cada persona habían reemplazado la arrogancia y la tensión. Mi hijo, al mirarme de nuevo, dijo: «Mamá, gracias por enseñarnos lo importante que es la paciencia y el respeto. Creo que nunca olvidaremos esta lección». Sus palabras me llenaron de orgullo y alegría. No era la admiración por mi posición lo que me importaba, sino la certeza de que la familia había comprendido un mensaje profundo y valioso. La verdadera fuerza reside en la constancia, la integridad y la capacidad de actuar con dignidad, incluso frente a la injusticia o la arrogancia de otros. Mientras terminábamos el desayuno, observé cómo cada miembro de la familia interactuaba con más respeto y consideración. Mariana participaba activamente, con gestos de cooperación y una actitud más abierta. Mi hijo compartía sonrisas y palabras amables con todos, y los demás familiares también mostraban señales de reconciliación y entendimiento. Era un ambiente lleno de calma, gratitud y afecto, un reflejo de la transformación que había ocurrido la noche anterior y que ahora se consolidaba con gestos y palabras concretas. Finalmente, mientras el sol iluminaba completamente el restaurante, sentí una profunda sensación de paz. La familia estaba unida, el respeto y la armonía habían sido restaurados, y yo podía disfrutar de la tranquilidad de haber demostrado que la dignidad, la paciencia y el esfuerzo siempre prevalecen. La lección estaba aprendida, no a través de palabras impuestas, sino mediante la evidencia de la constancia y el ejemplo vivido. Era un final sereno, lleno de satisfacción y de comprensión, donde cada miembro de la familia podía mirar al futuro con respeto mutuo, gratitud y cariño, llevando consigo la enseñanza más valiosa. El verdadero poder y la verdadera autoridad se encuentran en la integridad, el esfuerzo y el respeto hacia los demás. La tarde avanzaba y el restaurante seguía lleno de una calma reconfortante. La familia, reunida en torno a la mesa principal, compartía risas suaves, palabras amables y gestos de cercanía que antes hubieran parecido imposibles. Mariana, finalmente integrada y consciente de su error, se mostraba más humilde, participando en las conversaciones con respeto y consideración. Mi hijo a mi lado sonreía con satisfacción, sabiendo que la lección de respeto, paciencia y valoración mutua había sido comprendida. Era un ambiente cargado de emociones genuinas, donde cada gesto y cada mirada reforzaban la unidad familiar que había sido puesta a prueba días atrás. Me levanté suavemente, caminando hacia el centro de la sala, para dirigir unas palabras finales que resumieran todo lo aprendido. Esta celebración no solo ha sido una fiesta, dije con voz clara y serena, sino una oportunidad para que todos comprendamos algo fundamental. La verdadera autoridad y el respeto no se imponen ni se demandan. Se ganan con esfuerzo, constancia, integridad y la disposición a reconocer el valor de los demás. Hice una pausa y observé cómo cada miembro de la familia me escuchaba atentamente. Sus ojos reflejaban comprensión, admiración y, sobre todo, un deseo renovado de mantener la armonía y el respeto en cada interacción futura. Mariana se acercó tímidamente y me dijo: «Gracias por mostrarnos lo que significa respetar y valorar a los demás. Me doy cuenta ahora de cuánto me faltaba aprender». Sonreí suavemente y le respondí: «Todos tenemos la oportunidad de aprender cada día. Lo importante es estar dispuestos a escuchar, reflexionar y cambiar cuando sea necesario». Su gesto de humildad y aceptación consolidó la reconciliación, y por primera vez, sentí que la tensión inicial se había disipado por completo. No había necesidad de confrontaciones, reproches ni pruebas de poder. La verdad y la constancia habían hablado por sí mismas, transformando la dinámica familiar de manera permanente. Los invitados y demás familiares comenzaron a interactuar con una naturalidad reconfortante. Los gestos de cercanía y las palabras de afecto fluían libremente, sin reservas. Se compartían recuerdos, historias y anécdotas con risas genuinas, y cada conversación reflejaba un nuevo entendimiento, que el respeto, la paciencia y la gratitud son pilares esenciales para mantener relaciones sólidas y armoniosas. Observé cómo los más jóvenes absorbían esta lección, comprendiendo que la autoridad y la dignidad no se basan en la imposición, sino en la coherencia, el esfuerzo y el reconocimiento del valor de los demás. Mi hijo tomó mi mano y, con voz baja, dijo: «Mamá, gracias por enseñarnos con tu ejemplo. Creo que todos hemos aprendido una lección que recordaremos siempre». Sus palabras me llenaron de orgullo y satisfacción. No era la admiración por mi posición lo que me importaba, sino la certeza de que la familia había comprendido un mensaje profundo, que la verdadera fuerza y autoridad se muestran mediante hechos, paciencia y dignidad, no mediante imposiciones o arrogancia.
La armonía que ahora percibía en la sala era un reflejo tangible de esa enseñanza. Mientras el sol comenzaba a ponerse y la luz dorada llenaba el restaurante, sentí una serenidad profunda. La familia estaba unida, los conflictos habían sido resueltos con comprensión y empatía, y la armonía reinaba entre todos. Mariana, con una sonrisa sincera, se integraba completamente, reconociendo tanto mi esfuerzo como el de los demás, y mostrando disposición a mantener un respeto genuino hacia cada miembro de la familia. La satisfacción de ver este cambio en actitud y corazón era más valiosa que cualquier reconocimiento externo. La lección había sido aprendida y aceptada. Finalmente, mientras los últimos invitados se despedían, me quedé observando el restaurante vacío, recordando la tensión de la noche anterior y comparándola con la paz que ahora reinaba. Cada detalle, las mesas ordenadas, la luz suave, el aroma a comida recién preparada, era un testimonio silencioso del esfuerzo, la constancia y la dedicación que me habían permitido llegar hasta allí. Comprendí que el verdadero poder no reside en demostrar superioridad, sino en actuar con integridad, enseñar con el ejemplo y permitir que la verdad y el respeto se manifiesten por sí mismos. Esa noche, mientras cerraba las puertas del restaurante y sentía la calma absoluta, supe que la familia había aprendido algo invaluable. El respeto y la dignidad no se negocian ni se imponen, se ganan y se mantienen con esfuerzo, paciencia y coherencia. Cada miembro de la familia había sido testigo de ello, y aunque las diferencias y conflictos podían surgir, la lección permanecería. Valorar a los demás, reconocer su esfuerzo y actuar con integridad son los pilares que sostienen los vínculos más fuertes y duraderos. Con esa certeza, respiré profundamente, disfrutando de la paz, la unidad y el cariño renovado, segura de que el futuro de mi familia estaría cimentado en respeto, amor y comprensión mutua. Conforme caía la tarde y las últimas luces del sol iluminaban el restaurante, sentí una paz profunda recorrer mi corazón. La familia estaba reunida, y cada rostro reflejaba serenidad, gratitud y comprensión. Mariana, que días atrás había intentado excluirme de la celebración, ahora me sonreía con sinceridad y respeto, reconociendo de manera tácita el esfuerzo y la constancia que me habían permitido llegar hasta allí. No necesitaba palabras. Sus gestos, su actitud y su mirada lo decían todo. Su transformación silenciosa demostraba que incluso las personas más obstinadas pueden aprender cuando se les muestra con claridad el valor del respeto y la dignidad. Mi hijo, a mi lado, sostenía mi mano con firmeza y sus ojos reflejaban orgullo y cariño. Fue un momento íntimo y profundo en el que comprendí que todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada noche de trabajo, cada decisión difícil, había servido para enseñar una lección más grande que cualquier celebración, que la autoridad y el reconocimiento verdadero se ganan con hechos, paciencia y coherencia. No se trata de humillar, de exigir o de imponer, sino de vivir con integridad y permitir que la verdad y el esfuerzo hablen por sí mismos. Los demás familiares se acercaban con abrazos y palabras de afecto, compartiendo historias, risas y recuerdos que reforzaban la cercanía recién restaurada. Cada gesto, cada sonrisa y cada palabra transmitían un mensaje claro. La familia podía superar malentendidos, arrogancia y conflictos, siempre que cada miembro aprendiera a valorar, respetar y reconocer el esfuerzo de los demás. La armonía se había instaurado de manera natural, sin imposiciones, solo con la evidencia de la constancia, la dedicación y la dignidad que todos podían ver y sentir. Al mirar alrededor, observé cómo el restaurante se llenaba de calma, luz y una sensación de plenitud que antes parecía imposible. La música suave acompañaba las conversaciones, y los aromas de la comida recién preparada envolvían el ambiente con calidez. Cada detalle del lugar recordaba el esfuerzo y la dedicación que habían hecho posible no solo el éxito del restaurante, sino también la enseñanza de una lección vital a la familia, la importancia del respeto, la paciencia y el reconocimiento del valor ajeno. Mariana se acercó a mí una última vez, con una sonrisa tímida y los ojos brillantes. «Gracias por mostrarnos lo que significa respetar y valorar a los demás», dijo. Asentí con suavidad, comprendiendo que la lección había sido aprendida de manera profunda y auténtica. No era un simple acto de disculpa, sino un reconocimiento genuino de la importancia de la integridad, el esfuerzo y la constancia. Era el cierre perfecto para un conflicto que había comenzado con arrogancia y rechazo, y que terminaba con humildad, aprendizaje y armonía. La noche concluyó con abrazos, palabras de cariño y miradas llenas de comprensión. La familia había aprendido, quizás de la manera más clara posible, que la verdadera autoridad y el respeto se construyen con hechos, no con imposiciones, y que la armonía familiar se fortalece cuando cada miembro reconoce y valora el esfuerzo de los demás.
Yo, desde mi lugar, sentí una satisfacción profunda. La justicia silenciosa, la reconciliación y la armonía eran ahora tangibles, y la lección quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Finalmente, mientras el restaurante quedaba en silencio y la luz de la luna se filtraba por los ventanales, respiré profundamente, consciente de que todo conflicto puede transformarse en una oportunidad de aprendizaje y unión. La dignidad, la paciencia y el respeto habían prevalecido, y la familia estaba más fuerte, unida y consciente que nunca. En ese momento, supe que la verdadera victoria no estaba en humillar ni en imponer, sino en enseñar con hechos, vivir con integridad y permitir que la verdad y la constancia sean siempre reconocidas. La historia cerraba su capítulo con armonía, gratitud y una certeza. El respeto y la dignidad se ganan y se mantienen con esfuerzo, paciencia y coherencia.